Amén. Muy bien. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva serie. Y realmente oramos mucho, dimos vuelta porque teníamos muchas opciones de posibles series. Pero aquí creo que una de las cosas que Dios nos enseña mucho sobre las historias y los personajes. Tuvimos algunas series ya hablando sobre esto y ahora vamos con otra serie que es una serie un tanto cuanto biográfica, o vamos a intentar que sea una serie biográfica, y vamos a aprender sobre los grandes profetas de la Biblia. No solo porque ya tuvimos antes una serie aquí que era una serie de los profetas menores, hace algunos, creo que unos años ya, que estudiamos aquí en los jueves los profetas menores y, y fuimos profeta por profeta, que va a los 12 profetas menores que tenemos, Jonás, Habacuc, Malaquías, Joel, Ageo, todos estos ya vimos aquí. Creo que tenemos grabado algunas, no estoy segura que como ya hace años si tenemos todas las grabaciones, pero cuando hablamos de los profetas menores, ya mencionamos un poco quién era el profeta, de dónde venía, hasta porque los profetas menores, lo que sabemos más o menos, era la época y el reino donde estaba, pero no son tan generosos, no tenemos mucha información sobre la biografía de ellos como tal. O sea, la Biblia no nos da mucha información sobre ellos, sino más bien de su mensaje. Entonces, en esta serie que vamos a empezar de los profetas de la Biblia, como ya estudiamos los profetas menores, nos vamos a concentrar en los otros profetas. Y hay varias cosas aquí para introducir lo que quiero mencionar, o lo que vamos a estudiar en ese tiempo. Primero, entender qué es un profeta. Un profeta, al contrario, aunque viene de la palabra profeta de latín, profetes en griego, y profetes en griego, en la mayoría de las otras culturas, tiene que ver con alguien que prevé el futuro, que adivina. La mayoría de las culturas tiene un profeta, la idea del profeta más como un tipo de adivino, un tipo de... eh, en cambio, no es así en la Biblia. En la Biblia los profetas son conocidos como Naví, o incluso en las escrituras sagradas judías hay toda una sección de la Torá que es, perdón, toda una sección de la Tanakh que es compuesta de Torá, ley, profetas, que son los neviín, que es naví en plural, y los escritos, que son los que no están ni dentro de la ley ni dentro de los profetas. Pero los profetas es una parte muy importante de la Biblia. Incluso cuando el mismo Jesús quiere mencionar las escrituras sagradas, dice la ley y los profetas. Entonces, los profetas son personajes así fundamentales en la historia de salvación, en la historia de Dios, en la humanidad. Y no, como mencioné, Naví no necesariamente tiene que ver con quien adivina el futuro. Hay muchos profetas que no son como eh, no tiene esa característica divina del futuro. En la Biblia, profetas tiene que ver con portavoz de Dios, alguien que es un emisario, alguien que habla en nombre de Dios, alguien que Dios le entrega un mensaje y ellos tienen que transmitir ese mensaje al pueblo. La mayoría de los profetas transmiten el mensaje de manera comunitaria a todo el reino, a toda la congregación, a toda la ciudad. Hay algunos pocos profetas que vamos a ver que Dios los usa más para entregar un mensaje al rey, pero justamente porque el rey es el que está a cargo de todo el pueblo. Entonces el profeta no es, mm, las características del profeta no era para beneficiar a una sola persona o para aconsejar a una sola persona. Podría pasar, pero en la Biblia las profecías registradas por lo general es más amplia, es hacia toda la nación, hacia todo el pueblo de Dios, porque ellos
son los que reciben visiones de Dios, reciben oráculos de Dios y que hablan en nombre de Dios. A veces esa cosa que Dios está hablando es una advertencia para algo pasar que puede suceder en el futuro, sí. Pero incluso cuando Dios pone que los profetas hablen, es la mayoría de las veces para que no suceda algo en el futuro, es que Dios manda un profeta. Los profetas aparecen más en tiempos de crisis, en tiempos de caos. Cuanto más distante el pueblo está de Dios, más Dios trata de levantar un profeta para advertir, para aconsejar. Y yo siempre digo a mis alumnos aquí que profeta tienen dos funciones: anunciar y denunciar. Anunciar lo que Dios quiere hacer, los planes de Dios, el futuro que Dios espera, pero denunciar también qué es lo que ellos están haciendo mal. La mayoría de los profetas hablan de arrepentimiento, de cambio de mentalidad, de cambio de acción y etcétera. Pero la clase no es sobre todos los profetas en general, vamos a ver profetas específicamente, pero lo que les quiero decir es que no vamos a estudiar. Hay dos tipos de profetas en la Biblia, que son los profetas orales y los profetas escritores. Los profetas escritores son los mayores y menores, que es los que tienen libros escritos, que vamos a ver aquí dentro de los profetas mayores, vamos a estudiar la biografía de ellos, y los profetas menores, que ya tuvimos toda una serie para los profetas menores. Esos son los profetas escritores, los que escribieron algún libro, por ejemplo, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Jonás. Todos estos son lo que llamamos de profeta, entra en la categoría de profetas escritores. ¿Por qué? Porque hay un libro sobre sus escritos y sus profecías. Pero vamos a estudiar en esa serie, vamos a empezar justamente con los profetas que llamamos de anteriores, que son los profetas orales, que no son no tiene un libro solo sobre ellos, pero ellos son muy importantes en la historia. Por ejemplo, hoy vamos a empezar con quizás el que tiene el primer gran título de profeta, pero vamos a mencionar, estudiar aquí algunos profetas que son mencionados en otros libros, por ejemplo, en los Reyes, en Deuteronomio, en Éxodo, y así sucesivamente. Vamos a estudiar profetas mujeres también. Hay algunas mujeres profetas, son escasas, pero hay mujeres profetas en la Biblia que vamos a estudiar también sus biografías. Y no voy a anunciar la lista para que ustedes queden con la expectativa de cuál es el próximo profeta, cuál es el profeta que vamos a estudiar en la próxima semana, porque eso mantiene la expectativa de lo que se viene. Pero hoy vamos a iniciar con nadie más. Después quiero ver si cuando tenga un poquito de tiempo yo voy a hacer un video solo hablando sobre los profetas, cómo entender a los profetas, principalmente para entender los profetas escritos. Porque como mencioné, vamos a enfocarnos en esta serie específica, no solo en lo que ellos escribieron, no en su profecía, sino en su vida, en la biografía de estos profetas. Y hoy vamos a iniciar, no podría dejar de hacer eso, o sea, con Moisés. Quizás el primer arquetipo de profeta en la Biblia. Y aunque Moisés es mucho más reconocido por la ley, vamos a ver que la Biblia sí lo caracteriza como profeta. Otra cosa que quiero mencionar también es hubo otras figuras en la Biblia antes de Moisés que tuvieron una comunicación con Dios. O sea, que hablaban con Dios, caminaban con Dios. Por ejemplo, Enoc, que incluso Enoc no está en la Biblia, él no entra como profeta. Eso, pero eso posteriormente se vuelve una cosa de la tradición judía, porque en el Nuevo Testamento va a decir, como Enoch profetizó, y uno queda, pero si Enoch ni habla, en la Biblia Enoch ni habla, imagínate profetizar. Pero ellos fueron hombres que hablaron con Dios, que andaron con Dios, por ejemplo, Enoch.
a Noé, Abraham, dice también que Abraham profetizó y todo esto, Isaac, Jacob, pero como ya estudiamos la mayoría de ellos anterior a Moisés en la serie de los patriarcas, ya vimos su biografía en patriarcas, vamos a empezar con Moisés, que es el primero que recibe esta vocación, vamos a decir así, de ser comisionado como profeta, como mediador, como un vocero, esa es la palabra. La mejor palabra quizás para profeta sería vocero de Dios, como un vocero de Dios para todo el pueblo de Israel. Y él estableció un modelo de profecía en Israel. Incluso vamos a empezar a hacer con Moisés, porque Deuteronomio capítulo 34 versículo 10 dice, nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien Jehová conociera cara a cara. O sea, la Biblia sí da la característica a Moisés de profeta. Así que por eso vamos a empezar. Ah, no hubo otros profetas más grandes que Moisés. Más grandes, no, no sé si es el término correcto. Eh, Porque vamos a ver aquí hay otros grandes profetas que vamos a estudiar en esa serie. Pero, ¿cuál es esa diferencia de Moisés? Porque el texto dice que nunca hubo otro como Moisés, porque Moisés fue el único que habló con Dios cara a cara. Eso es, porque los otros escuchan a Dios, tiene visiones de Dios, ve el trono de Dios, pero cara a cara, Moisésito, él sí se puso la vara, puso la vara de profeta ahí, inalcanzable prácticamente fue lo que hizo Moisés. Deuteronomio 18 también dice, ahí habla sobre Moisés como profeta, diciendo así, profeta en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantaré Jehová, te levantará Jehová tu Dios. Y a él oiréis conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb en el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo, bien han dicho, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca y les hablaré todo lo que yo le mande. Mas a cualquiera que no oye mis palabras, que en él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Entonces aquí es cuando el mismo Moisés supuestamente está diciendo que Dios le consagró profeta y que las palabras de Dios estaban en su boca. Esa es una característica muy fuerte de un profeta. Es cuando su boca es el instrumento, el canal donde se transmite la palabra de Dios. Muy bien, ahora que ya tenemos argumentado que Moisés es un profeta, no un profeta, el profeta, para iniciar nuestra serie, vamos a hablar entonces de nuestro objetivo en esa serie que es ¿y quién fue Moisés? ¿Cuál fue la biografía? Vengo con algunos datos curiosos, algunas cosas que quizás pueden cambiar un poco lo que ustedes creían. Y sobre Moisés, es una historia, Moisés es muy conocido principalmente su nacimiento, pero les daré 3 segundos para que ustedes piensen qué es lo primero que viene a la mente de ustedes cuando piensan en Moisés. Respuesta rápida, así. Cuando digo, vamos a hablar de Moisés. ¿Qué es la primera cosa que viene a la mente de ustedes cuando mencionamos Moisés? Y si quieren, pueden abrir los micrófonos o pueden escribir aquí en el chat rapidito la primera cosa ¿qué piensan cuando hablamos de Moisés? Él abrió el mar rojo. El Mar Rojo, ¿qué? Eso fue un gran milagro. Eh, ¿Qué más? Ya vamos a hablar del Mar Rojo. ¿Qué más? ¿Qué es lo primero que piensan cuando hablamos de Moisés? Un Yo creo que hombre entregado, un hombre entregado completamente a la fe. ok, un hombre entregado completamente a la fe. Eso es importante, pero vamos a ver que no es así todo el tiempo tampoco. Así que cuando hablamos de biografía, no venimos aquí en mi país dice como, no venimos aquí para cepillar a los profetas, así que vamos a estudiar sus biografías con sus fortalezas y sus debilidades también, porque todos son hombres y mujeres humanos como nosotros
y que también tiene debilidades. ¿Qué más? ¿Qué piensan cuando... Bueno, a mí se me vienen muchas cosas a la mente cuando hablamos de Moisés, que fue abandonado, que lo recogieron, que fue rey, que fue asesino en el cierto momento, que también tuvo sus debilidades. Y de ahí viene pues lo más grande, ¿no? Que abrió el Mar Rojo, las 7 plagas, y se nos vienen así un montón de cosas. No es Ok, solamente una cosa. muy bien, Ángela. Ok, aquí en el chat estamos poniendo que fue el que fue puesto en una canasta en el río. Eso es un clásico, que no, los que crecimos en la iglesia, la escuela bíblica, Libertador, lo que nos enseña, sí. Eh, de Alma que mencionaste. liberador, Liberador, el gran liberador de Egipto, el hombre que golpeó la roca, Royce. Vamos a ver esto al final, el final drástico de Moisés. Creo que si Moisés fuera la película, el final es como nunca lo vimos venir, ¿no? Es ese final que terminaría como, no, ese no puede ser el final, por Dios. Un mensajero, escogido por Dios para un propósito. Muy bien, muy bien. Todo esto es importante, todo eso está aquí, o vamos a tratar de mencionar en la historia de Moisés hoy. Porque sí, todo lo que ustedes hablan es correcto y Moisés no solo es un personaje bíblico, es una figura monumental en la historia de la civilización mundial. Porque la mayoría principalmente del occidente. El occidente es determinado básicamente por una cultura cristiana y la cultura cristiana viene de una cultura judía y toda la cultura judía viene básicamente del ministerio profético de Moisés, de lo que Dios entregó la ley, principalmente la ley, la manera de pensar, la manera de vivir. eh, Incluso Jesucristo, respetaba a Moisés cuando él mismo dice la ley de Moisés, Jesús va a decir la ley de Moisés, eh, cuando en la transfiguración de Jesús aparece Moisés, en la ascensión también hay toda una cuestión ahí sobre es la figura, entonces Moisés es un personaje monumental en la historia de la civilización, es un pilar tanto del judaísmo, como del cristianismo y hasta del islamismo también. Y Moisés es un pilar fundamental. Incluso en el Nuevo Testamento, Esteban, cuando está muriendo, está matando y él está hablando un discurso y está hablando de Moisés. Hebreos, cuando nos habla de fe, nos va a hablar, volver a hablar de Moisés. Y así sucesivamente. Él lideró, fue quizás de los mayores líderes de la historia de la humanidad. Él es el liberador, ¿no? Él es ese mediador y él instituyó, a través de él, Dios instituyó sistemas jurídicos y morales que, como mencioné, influencia hasta nuestra civilización y nuestra legislación hasta el día de hoy. Pero vamos con su significado de su nombre, porque esa es una discusión académica que no termina hasta el día de hoy, años y años que se pelean por el significado del nombre de Moisés, porque tenemos dos versiones para esto. Muchos, los más piadosos, defienden siempre que Moisés viene de Moshe y que Moshe significa sacado de, o sacado. Y hay algunos asocian que es sacado de las aguas, porque el texto bíblico cuando menciona el nombre de Moisés dice él se va a llamar Moisés porque de las aguas lo saqué. Y ahí hacen toda una construcción. Vamos a empezar mis reídas hoy. Voy a empezar con mis reídas hoy. No hay ninguna prueba etimológica que relacione Moshe con aguas. No hay. Desde la época de Flavio Josefo que ellos están discutiendo esto. Y no hay una relación directa de la palabra de Moisés con el sacado de las aguas. Incluso me acuerdo que cuando yo era joven estaba en un congreso y un pastor bien pentecostal predicó sobre Moisés. Él dijo una cosa que yo nunca me olvidé de esa prédica, que fue, todos los niños antes del
antes de Moisés en el Antiguo Testamento dice, y nació, nació y y le llamaron tal, o sea, siempre el nacimiento es contado con el nombre que le dieron. Y aquí cuando estudiamos las biografías bíblicas, siempre les digo, el nombre es fundamental, el nombre tiene que ver con la identidad, el nombre tiene que ver con toda el carácter, la misión, el personalidad. Y Moisés era un sin nombre, porque al contrario de todas las personas, Moisés cuando él nació, no dice, y nació un hijo varón y le nombraron eso, no. Dice, y nació, y el versículo bíblico lo que dice es, y él nació y la madre lo ocultó. Esa es la información que tenemos cuando él recién nace, que él nació y la mamá lo ocultó. No, hay un detalle bien importante en la historia. Dice que él nació y la mamá vio que era bonito. Y ahí ese bonito es una cosa que no me deja intrigada desde aquí. Porque los recién nacidos no son tan lindos así, seamos honestos y honestos. En Brasil decimos que los recién nacidos tienen cara de rodilla, ¿no? No son, tienen una carita así y después van quedando bonitos, algunos van quedando bien bonitos, pero difícil un recién nacido ser lindo, así como, ya vamos a hablar un poquito más sobre de eso, pero la mamá va a poner su vida en riesgo para proteger a este bebé porque dice que él nació y ella lo vio bonito. Todas las madres creo que ven a sus hijos bonitos, por más que sean feos. Por más que sean feos las madres, para mi mamá yo soy la Miss Universo, ¿no? Y es como, es mi mamá, o sea. Pero, y Hebreos cuando vuelve a contar esa historia, o creo que es Esteban, corrijo, creo que Esteban en Hechos va a decir que Dios vio que era bonito a los ojos de Dios. El Nuevo Testamento trataron de arreglar un poco esa narración. Dice que cuando él nació, la madre vio, no, él era bonito a los ojos de Dios. Pero lo que tenemos aquí, perdón, es que Moisés era bonito. No sabemos si a los ojos de Dios, a los ojos de su mamá, o que la belleza que ella vio era que él era especial, él era diferente, pero él no recibe un nombre cuando él recién nace. Lo que dice el texto bíblico es que él fue ocultado, él fue escondido por 3 meses, ya vamos a ver esto. Perdón, me. Pero la otra teoría del nombre Moisés, y por eso, porque como siempre les digo, el nombre siempre tenemos que empezar por la etimología del nombre, es la idea egipcia, porque en egipcio, a la raíz egipcia es Moshe, y Moshe significa hijo de o nacido de. Todos, prácticamente todos, si uno va a estudiar la egiptología, la lista de los faraones egipcios, casi todos terminan su nombre con Moshe. eh, o, y son ofrecidos a una divinidad. Por ejemplo, uno de los faraones más famosos conocidos es Ra-Moshe, que es Ramsés, ¿no? Nosotros traducimos como Ramsés, pero es Ra-Moshe. Ramsés en egipcio es Ra-Moshe, que es hijo de Ra, que era el dios sol cuando él estaba en el centro, porque el sol tiene 3 nombres ahí. Pero hijo de Ra. O Tutmosis, que es Tutmoshe, que es hijo de Tot, es otra divinidad. Entonces, la mayoría de los arqueólogos o de los estudiosos cree que esa es la razón del nombre Moisés. ¿Por qué? Que era Moshe, pero no podría ser nacido de qué, o hijo de qué. Entonces la mayoría cree que el nombre de Moisés realmente, cuando lo nombran, era Rapi Moshe, que era hijo de Rapi. ¿Y quién es Rapi? El Nilo, porque el dios Nilo. Entonces la mayoría de estudiosos cree que realmente el nombre que le fue dado
era Rabbi Moshe. Pero cuando él tiene todo su encuentro con Dios y dice Hebreos que él no va a aceptar ese hijo de la hija de Faraón, y quién le puso ese nombre de Moisés fue la hija del Faraón, posiblemente, cuando él negó esa identidad de hijo de nieto de Faraón, es como que él negó también ese nombre de hijo de Rapi. Entonces, lo que se cree es que él quitó el Rapi y quedó solo con el Moshe, y de ahí quedó el Moisés. Esa es la teoría más aceptada para el nombre Moisés, que era hijo del Nilo o nacido del Nilo, pero después él quitó el Nilo de la historia, que era el rey, el dios Rapi, y quedó solo con el Moshe, que los judíos decían Moisés, o que es traducido para nosotros como Moisés. Para empezar, la primera cosa que quiero que ustedes piensen conmigo es porque desde su nombre hay una dualidad. Hasta hoy discutimos si era un nombre hebreo, si era un nombre egipcio, si realmente tiene una cuestión más con Moshe, de sacado de las aguas, o si es una cuestión más egipcia de un faraón hijo de Ra. Así que desde aquí ya vemos que la biografía de Moisés va a reflejar esa doble identidad que él tiene. Ese puente, cómo Moisés logra hacer ese puente entre el mundo hebreo, y el mundo egipcio. Porque muchas cosas realmente yo solo logré entender como exégeta, como profesora de Biblia, con muchas cosas yo solo logré entender de Moisés, de la historia de Moisés, de lo que está escrito en la Biblia sobre Moisés, cuando yo fui a estudiar egiptología, cuando fui a estudiar cultura egipcia, porque es como, aunque él es hebreo, aunque es el liberador del pueblo hebreo, el gran profeta que Dios está levantando, él va a tener también su, toda su crianza, su educación, más que vamos a decir, la educación egipcia. Y muchas cosas quedan plasmadas, quedan mezcladas en la identidad de Moisés. Hay varias cosas que es como, wow, solo logro entender eso cuando entiendo un poco de cultura egipcia. Entonces, desde su nombre hay esa dualidad que realmente no sabemos si es más una inclinación hebrea o una inclinación judía. Yo particularmente me quedo con el nombre egipcio. ¿Por qué? Porque quien dio, según la historia, tiene más sentido que quien le haya dado el nombre haya sido la hija del faraón. Y ella le dio posiblemente el nombre egipcio y no un nombre hebreo. Hablando de Egipto, vamos a hablar de manera bien rápida aquí del Egipto en la época de Moisés. Ubicamos más o menos la época de Moisés entre las dinastías décima octava a décima nona del reino de Egipcio, más o menos entre el siglo 14 al siglo 13 antes de Cristo. Estamos hablando de hace full, en la edad de oro de Egipto. Egipto tuvo faraones poderosos. Se cree que hay más, casi un siglo, eso es muy discutido, entre la muerte de José y el nacimiento de Moisés, que son los que conecta Egipto allí, porque los hebreos están en Egipto, justamente porque fueron en la época de José, con la familia de José que se quedaron en Egipto. Ya vimos aquí en la serie Los Patriarcas, ya estudiamos a José. Entonces, hay un tiempo significativo entre la muerte de José y el nacimiento de Moisés. Entre ese tiempo significativo se cree que hubo una dinastía, vamos a decir así, Hicsa, o de los Hicsos, en Egipto, pero que los faraones justamente tratando de luchar contra esto, fue cuando esclavizaron al pueblo de Israel, a los hebreos ahí, al pueblo de Israel en Egipto. Y cuando nace Moisés, ya es una época de esclavitud.
Pero no solo va a ser una época de esclavitud, sino que eh, va a ser una época donde el Ramsés que va a asumir, o el Ramsés, no, perdón, el faraón que va a asumir, que yo no, yo particularmente no creo que es Ramsés, que va a asumir el poder, es muy malo. Y es tan malo que se preocupa por cuánto el Egipto, cuánto los judíos están creciendo en Egipto y tiene miedo de que vuelva a pasar lo que ya había pasado en la historia, de poder controlar. Y entonces él manda a matar todos los niños varones, que todos los que nazcan varones. Esa es una historia muy conocida que ya sabemos. Y aquí ahí yo tengo varias preguntas. Primero fue, ¿cuánto tiempo eso fue? Porque tenemos un hermano mayor de José o de Moisés que es Aarón. Y Aarón estaba vivo, ya no es varón. Entonces es como, ¿cuánto pasó entre el nacimiento de Aarón y el nacimiento de Moisés, por ejemplo? Para que eh, esta historia se dé ese tipo de cosas ahí. Pero ellos eran esclavos. Hay un mandato del rey que dice que todos los varones tienen que ser muertos. Hay las parteras aquí que Yuri incluso ya les enseñó sobre las parteras, que tienen un papel importante. No hay inscripciones egipcias que mencionan directamente a Moisés o al Éxodo, lo que no es algo incomún o inusual. ¿Por qué? Porque los faraones no registraban sus fracasos. Entonces uno dice, ah, es que bien raro que no aparezca la historia de Moisés en las literaturas egipcias. No es raro realmente. Los faraones no contaban cuando ellos eran avergonzados o fracasados. Entonces, lo que tenemos de documento es la historia judía, principalmente la Biblia. Y entonces, pero sí hay documentos egipcios que mencionan algunas cosas que podemos asociar con las plagas. Por ejemplo, las calamidades, el río de sangre, la oscuridad y algunas cosas sí encontramos en la historia egipcia, algunos ecos de las plagas, pero no sobre Moisés así como tal. Y, eh, y sí hay algunas, hoy se descubren muchas nuevas descubiertas arqueológicas sobre los posibles para que podamos fechar quién, hacer un paralelo entre la historia egipcia y la historia judía, quién fue el posible faraón en la época de Moisés y etcétera. Pero vamos a empezar con la formación de nuestro profeta hoy, desde nacimiento y sus primeros años, donde la Biblia nos va a contar esto. Hoy voy a mencionar los textos bíblicos y no nos vamos a detener porque son más de un libro completo sobre la biografía de Moisés. Entonces yo voy a mencionando, ustedes pueden tomar apuntes y leer con calma luego. Por ejemplo, cuando habla del nacimiento y de los primeros años de Moisés, es Éxodo capítulo 1 y 2. El libro de Éxodo, primero y segundo capítulo, va a hablar de esa historia. El niño hebreo salvado por la hija de Faraón. Y hay detalles muy importantes en la historia de Moisés, que como mencioné, la mayoría de nosotros aprendimos desde chiquitos. A veces aprendimos mal, a veces aprendimos mal, porque la gente exagera o no lee la Biblia y ya cuenta su propia versión, ¿no? Por ejemplo, a mí me enseñaron que pusieron Moisés en una canastita y la canasta fue flotando, flotando hasta parar en la mano de la hija de Faraón. Eso es una mentira, eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia primero, para mí, quien es la gran genia de la historia del nacimiento o quien Dios usa para salvar a Moisés realmente es su mamá Jocabet, porque Jocabet es brillante. Es una mujer súper pilas, así. Ella va a ser, para mí, ella va a ser un plan, así que solo puede haber venido de Dios. Pero nace Moisés en la época que él no podía vivir. Una cosa que es muy, muy importante en la historia es que Moisés incluso es una historia que tiene muchas ironías, ¿no? La primera es cómo era que los niños eran muertos, según la Biblia. Ellos eran muertos ahogados en el Nilo. Ellos eran muertos ahogados en el Nilo.
Entonces, que Moisés se viva de manera, perdón, eh, viva de una manera que sobreviva por el Nilo, ya empieza con una super ironía, ya que todos los niños varones que nacieron en la época de Moisés eran muertos ahogados en el mismo Nilo, en las aguas, ¿no? Entonces, esa es la, como empezamos de manera así, súper irónica ya la historia de Moisés. Segundo, que él queda oculto, escondido por 3 meses. Y a veces sin nombre, sin nombre, él queda sin... Y a veces, muchas veces nos sentimos, ¿no? Que no somos, no tenemos un nombre relevante, no somos importantes, que somos ocultos, ¿no? Pero muchas veces Dios permite que seamos escondidos, ocultados para protegernos, ¿no? Para poder construir una historia. Pero, según voy a contar, según la Biblia, lo que dice es que su mamá, Jocabed, hizo una canasta de yunco. Yunco es el material que él dice es el mismo papiro. Es como hizo su canastita de papiro. Eso ya es bien interesante porque el papiro que Dios va a usar para salvar a todos nosotros que llegamos aquí de alguna manera por el poder de la palabra de Dios, que fue en su mayoría escrita en papiros, también fue lo que Dios usó para salvar a Moisés. Y había muchas... El Egipto es un lugar de muchas supersticiones. No sé si ustedes ya leyeron algún momento mitología egipcia, pero es una cosa así bien loca, bien interesante. Pero la arqueología también dice que en la época, en el Nilo, tenía cocodrilos. Era común tener cocodrilos en el Nilo. Y hay un otro animal que también es así, que podría comer un bebé bien fácil, que también había en el Nilo. Entonces dice, la Biblia dice que la mamá, pero ellos tenían la creencia que el olor del papiro alejaba a las bestias. Entonces, posiblemente por eso es que la mamá le pone en esa canasta hecha de este papiro por el olor para proteger, trata de salvar el bebé de alguna forma. Dice que lo protege, ¿no? No es unta la palabra es, pero lo cubre con, ay, no sé en español, el material que usa como tipo para impermeabilizar la canasta. Lea, Gracias, pastor, eso mismo. Y entonces, dice la Biblia que la mamá le pone en las hojas, o sea, ella pone en la canasta, no pone para ir flotando y bajando por el río, no. Yo ya escuché gente predicar hasta que la canasta nadó contra corriente y que subió, no, nada de eso está en la Biblia. La Biblia dice que la mamá lo pone justamente como arrimado en las ramas que había en la orilla. Y yo, aquí entra mi libertad de imaginar que lo que la Biblia no dice. Yo me imagino que Jocabet hizo todo eso fríamente calculado. Yo creo que ella puso exactamente en el lugar, en la hora que sabía que la hija de Faraón se iba a bañar y le puso ahí justamente como una posible salvación para su hijo, como me imagino. Obviamente no creo que el plan, toda esa astucia sea de la misma Jocabet, yo creo que fue usada por Dios y el amor de una madre, porque las madres son bien creativas para proteger a sus hijos y para salvar a sus hijos. Hacen cosas inimaginables, o sea, impensadas, ¿no? Hacen cosas así. Supe, me acuerdo que cuando yo era niña yo me enfermaba mucho y tenía unas crisis, por ejemplo, de asma terribles. Mi mamá tenía cada ocurrencia para poder entretenerme, para que yo no pudiera lastimarme mientras tenía una crisis fuerte que yo no podía respirar. Y entonces, algo así es como me imagino a Jocabat. Ella pone ahí y pone a Miriam para poder fiscalizar. Dijo, mire, quede observando tu hermano. Mira de lejos para ver qué es lo que pasa. Pero para mí, es tan fríamente calculado el plan de Jocabet que incluso ella ya deja su hija ahí para
ver si va a funcionar, para ver si todo va a salir bien, como ella tenía o creía en su corazón. Así que era muy común. Otra cosa que es común aquí en la historia es que se hacía esas canastas impermeabilizada con brea, es la aprendí, a palabra, para transportar también mercancías por el Nilo, porque recuerde que no tenemos aquí bus, ni correo, ni nada de esto. Entonces, es posible que la hija de Faraón, cuando vio la canasta, que dice que la hija de Faraón se bajó por ahí a duchar. Hay algunos incluso que eso sí podemos pensar que como el Nilo es un río sagrado, para ellos era un dios. Ella incluso hay algunos que ya conjeturan de que ella estaba haciendo un ritual pidiendo a los dioses, al dios Nilo, ¿no? Que le dé un hijo varón, porque según la historia judía es una hija de Faraón que no tiene un hijo varón y que tiene miedo de que el hijo, un enviado, asuma el trono y que ve eso como una respuesta de Dios. Por eso le pone el nombre de Moisés, que es hijo del Nilo, ¿no? Como fueron la respuesta de los dioses. Pero cuando ella manda a ver la canasta, podría, yo creo que ella imaginaba que tendría cualquier otra cosa menos un bebé. Y la otra cosa que quiero que piensen conmigo es, todos tenemos un origen, ¿no? Algunos nacen en unas cunas más privilegiadas, otros nacimos en circunstancias más difíciles, pero la cuestión es qué tanto realmente nuestro origen moldea nuestro futuro cuando ni siquiera somos conscientes de esto, ¿no? Porque ese inicio, esos primeros meses de la vida de Moisés, lo va a cambiar todo. Y entonces Moisés, él tiene, para mí es tan bonita la historia porque él tiene un carácter tan liberador, que la primera persona que Dios va a usar Moisés para liberar es su propia madre, porque ellos eran esclavos. En la época no es una esclavitud como la que tenemos en mente, como la que se dio aquí en Latinoamérica, pero es como ellos básicamente trabajaban para sobrevivir. O sea, no tenían pagas, por ejemplo, buenas pagas por su trabajo. Algunos dicen que lo que trabajaban para tener comida y así, y casa en Egipto, pero no recibían un sueldo. Y la primera persona que Moisés realmente va a liberar va a ser su madre, porque cuando la hija del faraón encuentra ella se da cuenta de que es un hebreo. Posiblemente él ya era circuncidado porque ya tenía 3 meses y los niños judíos ya eran circuncidados desde el octavo día. Entonces, posiblemente ya vio que él era un niño hebreo, pues ya por ser circuncidado. Hay toda la misericordia porque es como el mismo faraón, que es el que manda matar a través de su hija es que Moisés va a ser salvo, ¿no? Entonces toda la historia de Moisés tiene mucha ironía realmente detrás de la historia. Y no sabemos, o sea, ella busca la Miriam, llega la valiente también, porque tampoco es que las niñas egipcias hablaban así tranquilamente con la hija del faraón, pero habla y dice que tiene una ama de leche básicamente para el pequeño Moisés. Y dice la Biblia que la hija del faraón pagaba a su mamá para crear a su hijo, ¿no? Es como ella recibió, es como Jochebed incluso pasó a una condición mejor que la de una esclava, porque las esclavas no recibían. Y dice la Biblia que la hija del faraón pagaba a Jochebed para poder crear a Moisés, su propio hijo. Sé que qué privilegio, ¿no? La historia realmente empieza de una manera así súper especial. Un comienzo muy milagroso, la historia de Moisés, de uno aquí en Éxodo capítulo 1 y 2 ustedes pueden leer con todos los detalles eso que yo les estoy mencionando aquí. Pero dice el texto también que él creció.
Y cuando él creció, él se vuelve el príncipe, un príncipe reacio en el palacio. Pero él tiene el nombre egipcio, él tiene una educación egipcia. La educación egipcia en la época, como mencioné, es la época de oro del imperio egipcio. Tenemos aquí el bajo egipcio, el alto egipcio, pero no me voy a alargar tanto en esto, pero ellos eran tenían muchos conocimientos en medicina, muchos conocimientos en matemáticas, muchos conocimientos en ingeniería. Incluso algunos dicen, fueron los hebreos de esclavos que construyeron las pirámides. No, eso es un gran error arqueológico. ¿Por qué? Porque las pirámides en la época de que los hebreos vuelven esclavos ya estaban construidas hace tiempo ya. Entonces no fueron los hebreos, realmente los esclavos hebreos, lo que construyeron las pirámides egipcias, o no las primeras, ¿no? No las más grandes. Entonces, los egipcios ya eran una sociedad, realmente un imperio muy avanzado en conocimiento. Incluso hay un montón de cosas que dicen que toda la filosofía griega y esa sabiduría griega, realmente ellos la roban del mundo egipcio. Pero eso también es un tema para otro momento. Solo sabemos que Moisés fue muy bien educado. Las primeras escrituras también, un primer tipo de escrituras egipcia es uno de los primeros, porque después ya empezar a decir de que no era posible que Moisés haya escrito el Pentateuco porque no había escritura en la época de Moisés y ese es un dato arqueológico súper superado, ¿no? Sí, ya había escritura, alfabeto y escritura en la época de Moisés. No que yo crea que Moisés haya escrito el Pentateuco, no lo creo, pero hay otros argumentos que desbaratan esa teoría más de que no había escritura. Moisés sí tuvo una educación muy erudita en Egipto. Pero él creció en sus primeros años, su identidad. La psicología dice que la identidad, la conciencia, se forma en los primeros años de vida. Y en los primeros años de vida, él tuvo una educación con su familia, con su mamá, con una educación hebrea. Y después él se va al palacio y pasa a tener una educación egipcia también. Él tiene lo mejor de nuevo, de los dos mundos, ¿no? De las dos culturas. Pero él es un príncipe que goza de todos los privilegios del palacio y nieto del faraón, hijo de la hija del faraón. Pero dice en Éxodo 2 que él va a tener una crisis identitaria. ¿Por qué? Porque él ve que uno de los egipcios está siendo maltratado o uno de los egipcios está maltratando a su pueblo y él mata al egipcio. Vamos despacio aquí, porque la mayoría cree que Moisés es o las películas y los dibujos pone que Moisés es un jovencito que está ahí cuando él ve esto, él se revela, o sea, realmente tiene una revelación como hebreo y por eso mata. No es bien así la historia. Primero, Moisés no es un jovencito. O mejor, depende de lo que tú creas que es jovencito, ¿no? Eso es relativo. Pero Moisés ya tiene unos 40 años cuando él mata al egipcio. O sea, él ya pasó la adolescencia, ya es un adulto, o sea, técnicamente, fisiológicamente, él ya es un adulto, él ya tiene unos 40 años cuando él mata al egipcio. Y aquí vamos a viendo un poco de la falla del carácter de Moisés. ¿Por qué? Primero, porque él es un asesino. Fueron por motivos válidos. Él estaba indignado, él estaba buscando justicia, sí, pero hacer justicia matando no es la mejor manera de hacer justicia, ¿no? Por bueno, independiente de cuál era su intención, sabemos que él se volvió un asesino aquí cuando o sea, cuando él mata a un egipcio. Porque él podría, y principalmente estando en una posición de autoridad, él podría castigar, él podría hacer otra cosa, ¿no?
pero fue una cosa muy drástica. Incluso se creía que él tenía muchas buenas habilidades de lucha, de pelea, de batalla por la formación egipcia como príncipe, que el texto dice que él mata fácilmente. O sea, el texto no da detalles, pero es como deja claro que él mató sin dificultad al egipcio que era un egipcio que estaba golpeando, o sea, no era un egipcio indefenso, era un egipcio que luchó, posiblemente que trató de defender y Moisés lo mató. Pero aquí para mí, peor que matar, no sé si hay algo peor que matar, pero yo leyendo la historia, lo peor de cuando él mata es que él trata de cubrir. Él enterra el egipcio y finge que nada pasó. Él cree que nadie vio, que nadie supo, y es como, ah, maté a un monkey, pero no pasa nada, aquí no pasó nada. Y él enterra el cuerpo y trata de ocultar y trata de disimular su pecado, ¿no? Y esto es una de las cosas que uno tiene que, ¿cuáles son los cadáveres que nosotros tratamos de ignorar y fingir que no pasó en nuestra historia, ¿no? Y cuántas personas nosotros hemos matado con las palabras y hemos fingido que nada pasó. ¿Cuántas personas nosotros hemos matado? Ah, fue por un buen motivo. No importa. ¿A cuántas cosas nosotros hemos matado? A veces áreas de nuestra vida, ministerios que Dios tenía para nosotros y hemos matado, enterrado y fingido que no pasó nada. Porque esa fue una cosa bien, es una historia bien fuerte en el historial de Moisés. Y creo que Dios trata muchos años con él en el desierto, justamente para tratar eso, para tratar esa disimulación, ese absurdo que él hizo. Y creyó que nadie se iba a enterar, porque en el fondo, él se volvió un asesino, pero fingió, él creía que iba a seguir viviendo como príncipe y que todo iba a estar bien, porque nadie estaba viendo, ¿no? Entonces, la cuestión, y el texto incluso dice, y él mira a un lado y mira al otro y como cree que nadie está viendo, sigue como si nada hubiera pasado. ¿Cuáles son las cosas en nuestra historia que hacemos, que nos da vergüenza, que, pero que como fingimos o como creemos que nadie vio lo que hicimos? Nadie vio lo que pensé, nadie vio lo que yo dije, nadie vio lo que pasó. Nosotros solo tapamos y queremos seguir como si esas cosas no hubieran pasado. Así que si hay cosas ahí en nuestro corazón, en nuestra vida, que hicimos mal y sabemos que estaba mal. Moisés no es un hombre de 40 años que tiene una educación muy buena de ambas culturas. Él tiene claro de que lo que él hizo no era correcto, que lo que él hizo era abominable. Y es como, ¿cuáles son las cosas que hicimos y que ignoramos y tratamos de tapar porque creemos que nadie vio? ¿Por qué? Porque el que es más importante vio y Dios vio lo que Moisés hizo. Y, y Dios vio también las cosas que hicimos, o las cosas, ve también las cosas que hacemos nosotros, ¿no? Y eso causa toda una crisis identitaria en Moisés. Y después, en otros momentos, es más, la educación de Moisés era tan buena que si no estoy equivocada en Hechos capítulo 7 dice que él tenía habilidades administrativas, que él tenía habilidades militares y que él tenía conocimiento de la corte y del mundo. O sea, era un hombre muy bien preparado de manera académica, vamos a decir así, ¿no? Pero en su acto de justicia, de tratar de hacer justicia por sus propias manos, tomó una decisión impulsiva, pero que reveló realmente las cosas que estaban en su corazón. Y entonces
otro momento que sigue el texto diciendo de que otro momento un egipcio o un hebreo, él fue como que hablar con un hebreo y el hebreo mismo, su propio pueblo, dijo, ah, me vas a matar como hiciste con el egipcio. Y ahí él se da cuenta que su pecado oculto no era tan oculto así. Y con miedo de que el faraón le mate, porque él mató a un egipcio, entonces él huye del Egipto, pero él huye del Egipto como un asesino. Y él pasa más 40 años en el desierto. Vamos despacio aquí. No se me pierdan las matemáticas. Ya estamos hablando de un Moisés de 80 años. Ya estamos hablando de un Moisés aquí. Si él salió de Egipto con 40 años y pasó más 40 años como pastor en el desierto, ya estamos hablando de un Moisés anciano cuando Dios lo va a llamar. Pero en esos 40 años de desierto, Dios trató mucho con ese Moisés. Ese Moisés impulsivo se volvió Moisés calmo, tranquilo. Para mí, la persona con la más grande paciencia de la Biblia. No estoy diciendo de la, o sea, para mí Moisés es, ya les dije otros momentos aquí, ¿no? Que a mí me parece equivocado cuando dice, ah, tiene la paciencia de Job. No veo paciencia en Job, pero veo la paciencia, el dicho debería ser, ay, esa persona tiene la paciencia de Moisés, porque Moisés es tan paciente, que él tiene más paciencia con ese pueblo que Dios. Porque dice, llega un momento en que Dios va a perder la paciencia con el pueblo y va a decir a Moisés, mira tu pueblo. Y Moisés va a decir, mío, ese pueblo es tuyo. Pero él tiene tanta paciencia, tanta paciencia. ¿Y dónde él aprendió eso? El mismo Moisés impulsivo que mató a un egipcio por un acto de indignación, pasó 40 años en el desierto, y donde Dios va moldeando su carácter. Para mí el desierto es una escuela de humildad, de contemplación, de soledad para Moisés, porque él está lejos del poder, cerca de la naturaleza, y la naturaleza revela el poder de Dios. Y en el desierto de Madián, dice que hoy es parte de Arabia Saudita, parte de Arabia Saudita, es una región desértica y montañosa. Ahí es donde él va a casar con la hija de un pastor también y su primera esposa aquí. Y él va a casar en este tiempo. Y creo que hay un largo momento. De nuevo, otra cosa que es bien importante en la Biblia son los números. Y los números no tienen, mm, ¿cómo voy a decir esto? Otra herejía voy a mandarme aquí. Los números en la Biblia, la mayoría de las veces, ellos son más simbólicos que literales. Entonces, cuando dice que Moisés quedó 40 años en el desierto en ese tiempo de preparación, significa que él quedó 40 en la Biblia, significa un largo periodo de tiempo. No necesariamente son años así como tal, pero dice quedó un largo periodo de tiempo en el desierto. Y quizás en tu vida hoy tú estás en esta etapa de ese largo periodo de tiempo en el desierto, donde Dios está moldeando tu carácter, donde Dios está haciendo que crezca en ti los frutos del Espíritu, moldeando realmente personalidad, superando traumas, sanando heridas y todo esto es muy necesario para cumplir la misión. Porque si no fuera los 40 años de desierto de Moisés, él no podría ser el gran profeta que él tiene. A veces las crisis, los fracasos nos obligan a huir y huimos a veces en un exilio personal, interior, y esos desiertos, paradójicamente, es donde podemos encontrar nuestra verdadera identidad, nuestro verdadero propósito. Así que no menosprecie los desiertos que Dios permite, a veces que tú estés un largo periodo de tiempo en tu vida, pero es un obra de Dios para hacer lo que Él tiene que hacer. Y ahí llegamos al quizás el momento más wow de la vida de la historia profética de Moisés. No sé, él tiene muchos momentos wow, pero que es el encuentro con Dios en la zarza
ardiente. Y aquí hay muchas cosas, es un llamado irresistible aquí. Hay muchos puntos que yo podría quedar 3 horas solo hablando de ese encuentro aquí, porque hay varias cosas interesantes. Primero, eh, que Dios manda sacar las sandalias de los pies, porque el lugar que pise es santo. Esto, por ejemplo, yo solo lo terminé de entender cuando vi las tradiciones egipcias, porque los cuadros, cuando los faraones están delante de dioses, todos los cuadros, las piedras, la mayoría son piedras egipcias, los faraones están descalzos. Eso, por ejemplo, es algo que viene de la tradición egipcia. Cuando Dios le manda sacar la sandalia de sus pies, significa que él está presentándose delante de un Dios. Y él, con la educación egipcia, entendió bien rápido de que cuando dijo, quita los calzados de tus pies, significa es un Dios el que está hablando conmigo. Pero el hecho de que la salsa ardiera en un desierto, eso no hay nada de especial. En el desierto todas las salsas pueden arder, hay un calor del infierno. Pero la cuestión es, el especial es que la salsa no se consumía. Esta es la cosa importante aquí del hecho. Y la voz, porque ¿qué es lo que hace un profeta? Escucha la voz de Dios. Y aquí es donde Moisés se vuelve profeta, así como tal. ¿Por qué? Porque es la primera vez que él escucha la voz de Dios de una manera así muy clara, muy nítida. Y entonces hay todo el tema del nombre de Dios, que no me voy a meter aquí por ahora, pero yo soy es una traducción muy, muy dudable y muy pobre para lo que realmente Dios dice. El texto debería ser traducido más como yo seré. Para mí incluso me gusta la traducción de la Biblia, el mensaje, que es una paráfrasis de la Biblia, pero es el eterno. La idea del nombre que Dios a Moisés es mucho más una idea de eternidad, y de que un Dios que hace lo que quiere. Aquí hay otra cosa importante, porque Moisés, como un buen judío, o como un buen judío, pero principalmente con una mentalidad egipcia, él va a preguntar, ¿cuál es tu nombre? Cuando el faraón me pregunte cuál es tu nombre a Dios, ¿qué tengo que responder? Y aquí hay un detalle también en la cultura egipcia, que cuando los faraones sabían el nombre de los dioses, significaba que ellos podían controlar este dios. Y es como Dios intencionalmente no dice un nombre a Moisés, y no va a decir un nombre al faraón, porque va a decir, yo soy el que tengo el control de toda esa historia aquí. No es ningún faraón que va a controlar la historia. Es tan fuerte el control de Dios en la historia que incluso dice que el mismo Dios es que va a endurecer el corazón de Faraón, que es otro texto que tiene una teoría arqueológica sin bien eh, interesante, ¿no? Entonces Moisés tiene una duda eh, convincente, que es, si cuando me pregunte qué es lo que les voy a decir, quién eres, qué voy a pedir, hay una inseguridad personal en Moisés, hay una duda teológica sobre Dios, hay una falta de autoridad aquí sobre él. Y él va a decir, porque no me van a creer, hay una duda de su llamado profético. Él no cree que la gente pueda creer que él puede recibir una palabra de Dios. Y esto muchas veces pasa con nosotros, porque a veces Dios cree en nosotros, pero nosotros no creemos lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Y esto es algo que Moisés nos va a enseñar muy fuerte. Y ahí empieza a poner un montón de excusas, ¿no? Porque cuando Dios nos llama también, a veces empezamos a poner un montón de limitaciones como si alguna cosa fuera limitante para Dios. Porque Moisés va a decir, yo no puedo volver a Egipto así nomás. Tú no sabes cómo yo salí de Egipto. Yo tengo un historial horrible. Pero cuando Dios nos llama, Él no, Él conoce nuestro historial y no está preocupado por ello. Entonces él va a decir, yo no sé hablar. Algunos incluso dicen que Moisés era tartamudo. Yo no creo, porque lo que él dice, el texto es que él es pesado de lengua. Y
y eso es diferente, pero tampoco es que el tiempo nos alcanza para ir tan profundo en cada detalle. Pero él empieza a presentar un montón de excusas a Dios y Dios empieza a ofrecer todas las soluciones. Como Moisés, yo no estoy aquí para negociar contigo, te estoy dando un orden. ¿Qué parte no estás entendiendo del llamado aquí? Y la tradición incluso dice que Moisés era zurdo y unas otras cosas así que no deja claro en el texto bíblico. Pero lo que quiero que ustedes piensen, lean Éxodo, capítulo 3 y 4. Ahí está todo ese diálogo con Dios y Moisés, bien clarito, con detalles, lo que dice la Biblia realmente. No solo lo que viste en las películas y eso, son buenas de todo, pero empiecen por la Biblia, siempre empecé por la Biblia. Pero la pregunta que les quiero hacer es, ¿cuántas veces tus propias inseguridades y miedos te impiden aceptar el desafío o el llamado de Dios para tu vida? Porque Dios tiene un llamado para todos nosotros, pero muchas veces nuestros propios traumas, nuestros propios errores, nuestras propias inseguridades, nuestros propios miedos nos impiden aceptar algo grandioso que Dios tiene para hacer en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Así que Dios dialoga con Moisés para hacerlo entender de que si es algo que no depende de él. Quien va a hacer es Dios. Quien es el poderoso es Dios. Quien tiene la capacidad de mover lo que sea es Dios. Él solo tenía que disponibilizarse y aceptar ser usado y transformado por Dios. Y aquí es donde tenemos el Moisés, el profeta y líder, ¿no? Que regresa a Egipto y para de que se vuelve, que en todo su caos, en todo esto, él va a Egipto para liberar el pueblo de Dios del Egipto. Pero las cosas empiezan a quedar fuertes, porque la primera cosa que él tiene que hacer en Egipcio es la confrontación con el faraón. Y aquí es donde queda claro el poder del mensaje profético de Dios en la vida de Moisés. Éxodo, lean después con calma, Éxodo capítulo 7 hasta el 12, del Éxodo desde el 7 hasta el 12, habla todo ese proceso aquí de confrontación entre Moisés, Aarón y el faraón del Egipto. Y aquí viene las 10 plagas, que de nuevo necesitamos un estudio solo, quizás una serie solo para las 10 plagas, porque cada plaga no solo son castigos, sino son muy teológicas. ¿Por qué? Porque cada plaga es una derrota, es Dios de Israel derrotando a uno de los dioses egipcios. Desde Hapi, que es el Nilo, empezamos por ahí, Ra, que es el sol, Nut, Heket, y termina, ¿no? Con la última plaga que es matando al mismo faraón, al primogénito de Faraón. Entonces, a través de las 10 plagas, Dios muestra toda su supremacía, pero vamos a enfocarnos aquí en el rol de Moisés en todo ese proceso de confrontación con Faraón. Moisés fue el portavoz de Dios, el mediador entre Dios y el Faraón, el ejecutor de los juicios. eh, Hay toda una cuestión arqueológica bien linda, teológica bien linda, pero aquí Dios ya hace una cosa muy poderosa a través de la vida de Moisés. Y a veces ser portavoz de Dios, de la verdad de Dios, nos va a requerir confrontar poderes y sistemas establecidos. Porque lo que estaba haciendo Moisés aquí en su vida, aparte de todo lo que está haciendo Dios, las 10 plagas, que todo eso es grande, pero tocan en la biografía de Moisés. Dios levantó un Moisés inseguro, con una historia que no era perfecta, con traumas, para confrontar el poder, el imperio más poderoso de su tiempo, de su contexto. Y la pregunta que yo hago a ustedes hoy es, ¿qué tanto ustedes están confrontando poderes y sistemas?
establecidos en nuestro tiempo. Hoy lo más común, el mundo está horrible, el mundo está perdido, hay un montón de cosas, los poderes cada vez son más antibíblicos, los sistemas son cada vez más corrompidos. Y es como, ¿y qué es lo que estamos haciendo nosotros como hijos de Dios, como escogidos de Dios, para confrontar esos poderes y esos sistemas que están establecidos y que son opresores y que son injustos en nuestros días, en nuestra sociedad? ¿Cómo podemos defender la justicia de Dios, el carácter de Dios en este mundo corrompido, peligroso, corrupto, injusto? ¿Qué es lo que podemos hacer? Aprender aquí de este Moisés en esta etapa en su vida. Luego tenemos el cruce del Mar Rojo, lo primero que ustedes hablaron aquí, ¿verdad, Ángel? Y el Éxodo, quizás el clímax de la liberación egipcia aquí. Y una vez yo prediqué una prédica, vale la redundancia aquí, que era el tema del el callado de Moisés, ¿no? Varias veces ya les repetí que el callado tiene que ver con historia, con memorias, con identidad y el liderazgo de Moisés realmente, que él logra mantener la calma frente al pánico y clamar a Dios, porque muchas veces estamos en situaciones que no sabemos qué hacer, pero Dios, y la respuesta de Dios es otra ironía, ¿no? Que es, ¿por qué clamas a mí, Moisés? Es como, ¿qué se supone que yo tengo que hacer si no es clamar a ti? Porque tú me mandaste a sacar ese pueblo del Egipto y ahora viene el ejército de Faraón atrás y está el mar a frente y y Dios todavía con su súper buen humor dijo, ¿por qué clamas a mí, Moisés? Dile al pueblo que marche. Y la cuestión aquí es, levanta la vara, levanta tu historia, levanta las experiencias que ha tenido conmigo, levanta esos 80 años que ya están ahí registrados, levanta tus 40 años de desierto para que los mares que enfrentemos en la vida se abran. No hay una evidencia directa del cruce del Mar Rojo. Incluso se cree que era un lago, o sea, un lago salado. No se cree que es un océano así bien grande como lo que imaginamos también. Eh, Hay un debate bien grande sobre la historicidad de este hecho, pero aquí, más allá de si cómo fue, cuál fue el mar, porque aquí se cree que era el mar de Yuncos, que era el mar de uno de los lagos sagrados que había por la región posible ahí. Es la cuestión de lo que hace Dios y que Dios cuando nos manda, nos respalda, aun cuando tiene la emoción, porque Dios también hizo que Moisés viviera toda la emoción antes de abrir el mar. Hay momentos, es un momento aquí en la vida de Moisés que me imagino que es una crisis extrema, ¿no? Donde no sabemos qué hacer, donde Moisés quedó como, ¿y ahora? ¿Ahora qué? Y es donde entra la fe y la confianza de que el Dios que nos manda, el Dios que nos comisionó, el Dios que nos usa, el Dios que creemos, es poderoso para hacer lo que sea que tenga que hacer. Así que no sé qué es en tu vida hoy que necesitas que Dios haga, pues la historia de Moisés nos ayuda a entender que no hay nada, nada, nada imposible para Dios. Y después que ellos pasan por el gran milagro del Mar Rojo, tenemos toda esa parte de la cumbre profética de Dios, donde Dios habla cara a cara con Moisés. No es en sueños, como él habla con muchos de los profetas, no es en visiones, es cara a cara. Y eso es donde encontramos en Números, en el texto de Números capítulo 12. Y ahí en los primeros versículos, hasta el versículo 8 más o menos, encontramos esa historia de Moisés. Es un profeta que tiene una relación íntima, quizás el hombre de la historia humana, aparte de Jesús, obviamente, que tuvo la relación más íntima con Dios fue Moisés. Así que su historia también nos ayuda a tener esa intimidad con Dios tan fuerte y tan fuerte
que podamos sentir que, que estamos en la presencia de Dios cara a cara. Que cuando Moisés baja del monte, ¿no? Su cara brilla y es como que cada persona que mire a nosotros, que nuestra relación con Dios sea tan íntima, tan fuerte, tan profunda, que las personas, solo de mirarnos, que en nuestra cara resplandezca la luz de Dios, la luz de la presencia de Dios, que solo en mirarnos la gente se puede dar cuenta de que tenemos una relación de intimidad profunda con Dios. Y Dios da la ley, ¿no? El, el decálogo, la Torá, los mandamientos. Y el primero que bajó algo de las nubes, ¿no? Dice que Moisés fue el primer que recibió un contenido descargado de las nubes, directamente de la presencia de Dios. Él empezó Dios a través del liderazgo de Moisés, empezó a construir toda una vida civil, moral y religiosa de su pueblo, de una nación. Toda la identidad del pueblo de Dios vino atravesada por este hombre, por ese profeta, Moisés. Y hay dos textos de aquí, de ese Moisés como mediador, que es Éxodo 19:20 y Deuteronomio 5, que me gustaría que ustedes puedan leer con calma después para poder entender bien esta parte. Pero hay una cosa que está dentro de esta parte aquí y que me deja muy triste en la historia de Moisés, es que Dios no quería que Moisés fuera solamente. Dios no quería, el plan de Dios no era que Moisés fuera ese mediador. Incluso el pueblo se volvió dependiente de Moisés. ¿Por qué? Dios quería revelar su ley y hablar y dar su presencia a todo el pueblo, según la Biblia. Pero el pueblo tuvo miedo de la presencia de Dios. Y porque ellos tuvieron miedo de la presencia de Dios, solo Moisés es el que tiene el valor de ir a la presencia de Dios. Porque los otros, por sus pecados, por su finitud, tuvieron miedo de la presencia de Dios. Una cosa que yo siempre les cuento es, Dios no quería dar una ley, Dios quería dar la presencia. Y hay una historia que en mi vida me parece que es muy aplicable para entender esto, es que cuando yo estaba en mi periodo de alfabetización, en la primaria, mi papá estaba desempleado. Y entonces mi papá me iba a llevar todos los días a la escuela. Incluso yo tengo pena porque yo estudiaba arriba en una cuesta, en una montaña, y no teníamos carro. Y mi papá me iba todos los días tempranito, llevar de bicicleta, subiendo la montaña de bicicleta para hacerme estudiar en una escuela, una buena escuela, que yo tenía una beca en esta época. Y yo iba, tuve de las conversaciones más bonitas que yo tuve con mi papá, fue llevándome a la escuela en esta época. Y él estaba presente y fue un tiempo sufrido, pero bonito. Pero cuando mi hermana menor fue a estudiar esta misma etapa escolar, mi papá estaba en un trabajo muy exigente. Entonces, mi papá no podía llevar a mi hermana a la escuela. Y mi mamá tampoco, también trabajaba. Entonces, mi hermana iba a la escuela solita, en el bus de la escuela, ¿no? Pero iba a la escuela solita. Y mis papás y crearon un montón de reglas para mi hermana y a la escuela. No, no bajes del bus antes de que no esté en la puerta de tu escuela. No hable con extraños en el camino. Si tú entras aquí, no te desvíes, no ves a la casa de una amiga, no acepte ningún tipo de invitación, no acepte nadie de nadie. Si te ofrezcan dulce, lo que sea, no acepte nada. Hicieron miles de reglas para una niñita de 5 o 6 años que tenía mi hermana en esta época, para que ella fuera a la escuela. Y cada vez que yo pienso en eso, yo recuerdo, a mí no me hicieron, no me pusieron ninguna regla en esta época para ir a la escuela. ¿Por qué? Porque la presencia de mi papá estaba conmigo y mi papá estaba ahí y no necesitaba ninguna regla para protegerme porque
si él estaba ahí, él me protegía y yo lo que necesitaba saber solo decía, papi, ¿puedo? No puedo. Pero cuando mi hermana fue a estudiar, mi papá no estaba presente, mis padres no estaban presentes. Entonces, ¿qué se le tuvo que dar? Un conjunto de reglas para ser protegidas. Eso fue más o menos lo que pasó con Israel, porque Dios no quería darles una ley, Dios quería darle su presencia. Él quería estar con el pueblo, pero el pueblo no quiso. El pueblo tuvo miedo de Dios. Y solo Moisés tuvo el valor de enfrentar a Dios y por eso Dios dio una ley a Moisés, porque él quería dar la presencia, pero como el pueblo no quiso, él dio una ley y un líder que la parte del becerro de oro, por ejemplo, de la estatua del buey que ellos hacen, eh, eh, tampoco no me alcanza más el tiempo porque ya nos alargamos mucho, pero si vamos a leer el texto con muchas, así, dedicación y fijándonos en los detalles, la idolatría de ellos es también con Moisés. Ellos idolatran a Moisés, porque quien no está ahí es Moisés. Pero eso queda para una otra clase. Dios dio y tenemos que tener cuidado, porque el pueblo hizo de Moisés un ídolo, cuando ese nunca fue el propósito, ni de Moisés ni de Dios. Así que tengamos cuidado también para que las personas, incluso hijos, madres, esposos, no hagan de nosotros sus ídolos, porque eso también es bien serio. Una de las cosas que mi mamá, por ejemplo, en ese proceso de que cuando yo vine acá, mi hermana también estaba en otro país, que Dios hizo en su vida fue quitarnos de cerca de mi madre. ¿Por qué? Porque éramos sus ídolos. Nosotras éramos los ídolos de mi madre. Y Dios tuvo que alejarnos para hacerla entender esto. Así que miremos varias camadas que eso tiene en nuestras vidas también. Y que no seamos como el pueblo que tiene miedo de la presencia de Dios. Seamos como Moisés, el único que tuvo el valor de vivir una experiencia extraordinaria porque tuvo valor de llegar a la presencia de Dios. Y cuando él baja con la ley, con el rostro resplandeciente, el pueblo está haciendo un relajo abajo. Y aquí es donde entra realmente la parte quizás más difícil del liderazgo y la realidad del liderazgo de Moisés, que es un pueblo quejumbroso, un pueblo difícil, un pueblo inconstante, un pueblo rebelde. O sea, creo que de todos los, yo le dije, creo que a Moisés le tocó el pastorado más difícil de la Biblia, porque, oh pueblito, como les mencionaba hace un ratito, era un pueblo tan insoportable, pero tan soportable que hasta Dios no lo soporta. Y dice, ay, este pueblo tuyo. Y Moisés va a decir, no, el pueblo es tuyo. O sea, yo solo soy el profeta aquí, ¿no? Pero Moisés aquí deja muy claro en su biografía, en su vida, que él es un hombre resiliente, ay, muy resiliente, que él es un hombre que tiene una capacidad de intercesión muy fuerte, porque hasta cuando Dios quiere, ya no soporta el pueblo y dice, mira, yo voy a dar lo que les prometí, voy a bendecirlos, pero yo ya no los soporto, ya no quiero ir con ustedes. Y Moisés va a decir, no, si tu presencia no va con nosotros, no nos movemos de aquí. Y intercede, que varias veces, un Moisés que varias veces intercede por ese pueblo horrible, horroroso delante de Dios. Eh, es un Moisés que tiene una carga de una responsabilidad muy grande, pero vemos también que es un Moisés que va a tener también sus momentos de frustraciones, porque ser líder no es fácil. Y es como cómo manejamos nuestras frustraciones, la crítica, la desmotivación cuando estamos en posiciones de liderazgo y son grupos difíciles, son personas difíciles. Y aquí es donde Moisés va a cometer un error que al principio yo siempre dije a ustedes siempre dije a todos, ¿no? Como que me parecía que el castigo era muy grande
por un error no tan grande, que es el golpear la piedra, ¿no? Porque Dios manda hablar con la piedra. Y Moisés insulta al pueblo y golpea la piedra. Y yo digo, yo entiendo full a Moisés porque ese pueblo era tan horrible y es como si yo fuera yo, iba a golpear al pueblo, le hubiera dado con el callado en la cabeza de ellos, ¿no? No en la piedra. Pero la cuestión aquí es mucho más fuerte. Y ya predicamos en la iglesia y eso puede quedar también para un estudio bíblico aparte, porque el pecado de Moisés fue más profundo, porque lo que hizo Moisés, el problema no fue golpear una piedra, el problema fue no santificar el nombre de Dios, eso es lo que dice la palabra, no reflejar ese carácter santo de Dios a través de su vida. Y sí, es un Moisés que soportó tanto, que vivió las cosas más extraordinarias de Dios, pero que al final de su misión y de su vida no terminó de la manera que él quería terminar, porque no obedeció a Dios tal y cual Dios ordenó. Y aquí Dios va a hacer Moisés contemplar, ver la tierra. Igual, no creo que Moisés no tuvo una salvación. Yo creo que Moisés entró en la tierra prometida más importante, porque incluso cuando habla de la transfiguración de Jesús en la presencia de Dios, hay la referencia a Moisés. No tengo ninguna pizca de duda de que Moisés está en la Nueva Jerusalén, ¿no? En la Nueva Canaán, de que Moisés está con Dios, de que, pero aquí en la tierra su misión no fue completada con el mejor éxito posible, porque por frustración, por cansancio, por otras personas, porque ese pueblo fue lo que, eh, o o sea, fregó tanto, apretó tanto en la mente de Moisés, pobre, que al final él no cumplió y él no obedeció a Dios de la manera que Dios esperaba ser obedecido y exactamente como Dios dijo. Así que tengamos mucho cuidado también para no pasar por tanto y tanto y tanto y al final no, por cosas pequeñas o por una cosa pequeña, no cumplir exactamente lo que Dios quiere o queremos o Dios nos dice una cosa y queremos hacer a nuestra manera lo que Dios dijo que era para ser hecha de otra manera. Así que la historia de Moisés termina de una manera como, ¡ah! No es posible que al final Moisés no va a entrar en esa bendita tierra. Es, hasta yo, solo de leer la historia me frustro, ¿no? Hasta yo, solo de leer la biografía de Moisés, termino con una frustración, como mencioné, si es una serie. Uno dice, no es posible que esa serie va a terminar así. Pero porque al final él logró que toda esa perturbación y esa opresión y esa desobediencia y esa rebeldía del pueblo le afectara más de lo que él debía. Un hombre que vio a Dios cara a cara, un hombre que tuvo toda la paciencia del mundo entero, un hombre que vivió las cosas quizás más extraordinarias que un ser humano puede haber vivido en un cuerpo terreno, pero al final no terminó de completar la misión tal y como debería ser, porque no obedeció a Dios tal y como Dios lo pidió. Así que aprendamos esto también de la historia de Moisés, pero a pesar de ese trágico final, que para mí es trágico, ¿no? No que Moisés no haya sido salvo ni estado con Dios, no, esa parte no es la que está en tela de juicio aquí. Pero a pesar de ese final frustrante, creo que es la mejor palabra para el final de la biografía de Moisés, el legado de Moisés es eterno. Él fue un profeta para toda la historia. Él fue incluso el arquetipo, como les mencionaba al principio, el arquetípico de cómo debe ser un profeta de Dios, cómo debe ser un líder usado por Dios, cómo debe ser la relación de un ser humano con Dios. Moisés es el modelo para todo esto, ¿no? Y como el versículo que leímos al principio, ningún otro es como Moisés. Su influencia es
muy, muy perdurable. Él fue un profeta legislador, porque toda la Torá es la base del judaísmo, es la base del cristianismo, es la base de la profundidad, o sea, ha influido incluso en toda nuestra ley occidental, en las leyes mismo de nuestros países, es atravesado por el legado de Moisés. Él fue el gran liberador, un símbolo universal de que Dios es un Dios que libera y que nos quiere usar para luchar por libertad frente a un mundo de opresión. Él fue un mediador, el puente entre lo divino y lo humano, y que nosotros podemos aprender también a ser esos mediadores de Dios aquí en ese tiempo, que lo divino se pueda sentir y se pueda revelar en este mundo a través de nuestras vidas. Y como nuestra serie es la biografía y la historia de los grandes profetas de la Biblia, él fue un profeta, el profeta, ¿no? El canal de la revelación de Dios a su pueblo. Así que aquí detenemos la grabación y les